Muy buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. A mis hermanos que están aquí reunidos físicamente, les quiero dar la bienvenida nuevamente y junto con mi gratitud por el compromiso y por el esfuerzo que hacen para estar aquí reunidos cada domingo. De manera muy especial quiero saludar también a cada uno de mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales y quienes nos verán más adelante, deseándoles bendición para sus vidas, y no solamente para sus vidas, sino también para la vida de cada uno de sus familiares. Como siempre lo he manifestado, el gozo, la alegría, hermanos, de podernos reunir cada domingo como iglesia, como hermanos, con un fin, con un mismo propósito, el cual es alabar y exaltar el nombre del Señor. También lo hacemos por obediencia a la palabra de Dios. Ya le hemos alabado por medio de un cántico, ya le hemos alabado también por medio de las ofrendas, como bien nos lo enseña el apóstol Pablo, ¿no? Ofrendas voluntarias. No, el sentir que tenemos como iglesia Berea es el mismo. No exigimos cierta cantidad de dinero, sino que nos acoplamos, nos ajustamos a la palabra de Dios, como enseña el apóstol Pablo, que cada primer día de la semana ponga algo aparte según como haya sido prosperado. Amén. No es una cifra exacta, un 10% ni un 20%, es una ofrenda voluntaria que damos domingo a domingo según como Dios nos prospera. Además de eso, damos no porque Dios necesita dinero, ni damos de lo que tenemos, sino damos de lo que Dios ya nos ha dado, hermanos. Y realmente hoy es un día especial, como todos, para agradecer al Señor por todo el bien que nos hace, por todo el bien que nos ha hecho hasta el día de hoy. Así que, hermanos, ahora vamos, después de alabarlo, ahora vamos a escuchar lo que tiene para decirnos el día de hoy a través de su palabra. Y quisiera que me acompañaran, por favor, y que ubiquen en sus Biblias, nos ubiquemos, nos situemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 25 al 30. Este es un pasaje bastante conocido por cada uno de nosotros. De hecho, creo que más de uno ya no lo sabemos de memoria, pero es un pasaje que nos habla mucho, que tiene mucha enseñanza para nuestra vida, para la iglesia, para que lo apliquemos a cada una de nuestras vidas. Amén. Quisiera pedirles el favor que nos pongamos de pie para dar honra a la palabra de Dios en tanto que damos lectura. Como está escrito, Mateo capítulo 11 del verso 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Antes de que nos sentemos, quiero pedirles el favor que me acompañen para hacer una oración y poner este sermón en manos del Señor. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, y te agradecemos el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos como familia, como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Gracias porque realmente disfrutamos
y nos gozamos estar en compañía junto con nuestros hermanos y aún más el poder estar en comunión contigo a través de tu palabra, Señor. Gracias porque la has dejado para nosotros y para que a través de ella podamos aprender y conocerte cada día más, Señor. Yo quiero rogarte que te lleve la gloria y la honra en esta mañana y que me hagas un instrumento útil en tus manos para dar a conocer tu palabra, para explicarla, para exponerla de una manera fácil y sencilla, Señor. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos en esta mañana y por cada una de las personas que escucharán y de nuestros hermanos que escucharán este mensaje, para que nos ayudes a escucharlo, a recibirlo, a guardarlo con fe y con humildad en nuestro corazón. Y lo más importante, Señor, que nos ayudes a ponerlo por obra, a llevarlo a la vida práctica, acá a donde vayamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote las gracias de antemano. Amén. Como bien leíamos el pasaje base, hermanos, que es el texto que he tomado para el sermón de hoy, que lleva por título Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Cuando escuchamos la palabra descanso o la palabra descansar, automáticamente la relacionamos con el cese de actividades, ¿no? O el dejar de hacer lo que estemos haciendo para realizar, parar de realizar una actividad. Cuando llegamos a casa después de un largo día de trabajo decimos, me voy a sentar y voy a descansar un rato, ¿cierto? Es una expresión que más de uno de los que estamos aquí en esta mañana, en algún momento de nuestras vidas la hemos manifestado. Y de por sí, hermanos, algunos trabajos requieren de esfuerzo físico, de demasiado esfuerzo físico que desgasta, que agota, que cansa el cuerpo, ¿no? Y en la Biblia, hermanos, el descanso va más allá de un cese de actividades. Y en el texto que tenemos como base, se refiere más exactamente a un descanso emocional, a un descanso espiritual. Descanso que va acompañado de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza y también de esperanza. Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza. Todo la palabra es un mensaje de esperanza. Aún los textos históricos, porque los textos históricos están para nuestra enseñanza. Como está escrito, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Amén. Bueno, el texto comienza diciendo, en aquel tiempo. Por el contexto inmediato, hermanos, podemos entender que cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dice, en aquel tiempo, podemos entender que es el momento, el preciso momento en el que nuestro Señor Jesucristo acababa de reconvenir, es decir, de corregir la falta de fe y la falta de arrepentimiento de algunas ciudades en las que había estado y en las cuales había realizado muchos milagros. Luego nuestro Señor Jesucristo alaba al Padre cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando Jesús alaba al Padre, lo alaba porque no guardó el conocimiento de los misterios del reino de los cielos para sí o para un grupo en especial o para una comunidad en específico, sino que la reveló para todos nosotros.
Los misterios del reino de los cielos es la verdad del Evangelio revelada en la Escritura y que hoy podemos conocerla, que hoy podemos tenerla a nuestro alcance. Es un privilegio, hermanos, porque la palabra de Dios es un tesoro grandioso, sumamente grandioso, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo alaba al Padre porque ese conocimiento del reino de los cielos no lo guardó, sino que lo reveló y está revelado en toda la Escritura, que hoy podemos conocerla. Dios Padre no la ocultó, no la guardó para unos cuantos, como decía anteriormente, sino que por el contrario, la dejó al alcance de todos los menesterosos o necesitados o pobres de espíritu, como está escrito en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la palabra de Dios dice los pobres, no se refiere a pobres o a personas escasas de escasos recursos económicos. Cuando la palabra de Dios en este texto dice bienaventurados los pobres, se refiere a los necesitados, a los menesterosos, necesitados de Dios. Y es importante conocer este concepto porque podemos estar errando, ¿no? Que únicamente los pobres, de los pobres es el reino de los cielos. Y quienes tienen riquezas, entonces no. Entonces es importante tener eso claro. Y no es que Dios se haya guardado el conocimiento de las verdades del reino y no lo haya dado a conocer a los sabios y a los entendidos. No. Es que por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, estas personas creen tener todo el conocimiento necesario. Y además de eso, creen que no necesitan lo que Dios les ofrece. Y si no aceptan lo que Dios les ofrece a través de la Escritura, las promesas que tenemos en la palabra de Dios, mucho menos van a aceptar, o con dificultad van a aceptar lo que el Señor les demanda, lo que Dios nos demanda a través de su palabra, que es sujeción, obediencia, dependencia, fe. Por eso el pasaje comienza, nuestro Señor Jesucristo comienza corrigiendo la falta de fe, la falta de arrepentimiento de todas aquellas ciudades en las que había estado. El orgullo nos puede hacernos creer que somos autosuficientes y también autodependientes, que no necesitamos de nadie, pero realmente Dios nos puso en comunidad, Dios nos puso en familia. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente, para que entre todos nos ayudemos. Amén. 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 La palabra de Dios dice que está escrito que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. No nos conviene ser orgullosos, hermanos. Nos conviene más ser humilde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios da gracia a los humildes y a los soberbios los resiste. En otro pasaje dice que los mira de lejos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que las escondió de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque los niños son humildes, hermanos. Los niños son sencillos.
humildes de corazón, son dependientes, son menesterosos, es decir, necesitan y dependen de sus padres. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 18, un poquito más adelante del texto base, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo escribe algo al respecto que tiene mucho que ver con la humildad de los niños. Y quisiera leerlo. Mateo capítulo 18 del verso 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que le hacen a Jesús. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo. De esta manera les da respuesta a los discípulos acerca de la pregunta que le hacen. Llama a un niño, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. En este pasaje vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo nos insta y nos exhorta, ¿no? A que seamos humildes, no que seamos soberbios, altivos, orgullosos, vanagloriosos, no, que seamos como niños, humildes, sencillos. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo nos quiere que seamos como niños también? Porque los niños creen, y como decía anteriormente, los niños son dependientes, menesterosos, porque siempre están dependiendo de sus padres. Si a un niño le decimos cualquier cosa que le digamos, él nos va a creer, porque somos sus padres y confían en nosotros. De ahí la importancia de que nosotros como padres, hermanos, nos capacitemos y pidamos dirección a Dios para poderlos guiar y para poderlos encaminar por ese camino de la fe, enseñarles a amar y a conocer a Dios a través de la palabra. Porque si nosotros estamos equivocados, nuestros hijos creen lo que nosotros les enseñemos. Y si estamos equivocados, pues vamos a estarles mal enseñando. Por eso la responsabilidad de la enseñanza de nuestros hijos recae sobre nosotros. Y eso lo tenemos claramente escrito en Deuteronomio capítulo 6. Quienes se creen ser sabios en su propia opinión, no aceptan lo que Dios tiene para ofrecerles. Y para todos ellos está escrito en 1 Corintios capítulo 1, verso 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y este es un pasaje que bien cita el apóstol Pablo de Isaías capítulo 29, verso 14, donde ya el profeta Isaías lo había manifestado. Por eso le agradó al Padre revelar el misterio del reino de los cielos a los niños. Y a todo aquel que tenga la misma actitud de un niño. No solamente a los niños, ¿no? Sino a todo aquel que tenga la misma actitud de un niño, la misma humildad y la misma disposición, la misma dependencia. Siguiendo con el texto base, hermanos, Jesús manifiesta en el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Al decir todas las cosas me fueron entregadas, se refiere a todo, totalmente todo, en absoluto. La palabra todo
encierra un todo, ¿no? Redundando un poco, o sea, es decir, que no deja nada por fuera, ¿no? Y esto concuerda claramente con lo que está escrito en Mateo capítulo 28, verso 18, escrito que también fue algo que manifestó nuestro Señor Jesucristo, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene, según este verso y muchos otros versos más que encontramos en la Escritura, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene todo el dominio. No solo en la tierra, sino también en el cielo, ¿no? Sí. Lo cual es una clara evidencia, hermanos, de la divinidad, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tanto este pasaje como muchos otros nos hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad para aquellos que lo niegan, como es algunas congregaciones, como los gnósticos, algunas congregaciones pentecostales, unos niegan al Padre, otros niegan al Hijo, y muchas otras que quieren negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Además de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el verso 27 vemos a Jesús como intermediario, como intercesor entre Dios y los hombres. Y esto lo ratifica claramente el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde está escrito: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra de Dios es clara, hermanos, y para esta fecha la Iglesia Católica difunde y promueve la oración a María, y por siglos han promovido y han infundido, han mal enseñado que María es intercesora, que María es intermediaria entre Dios y los hombres. Pero eso es lo que nos enseña, eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero lo que la palabra de Dios dice es totalmente diferente. Y lo acabamos de leer, hermanos. Porque hay un solo Dios. Y además de decir que hay un solo Dios, dice que hay un solo mediador, uno solo. La Biblia no nos habla de dos mediadores, ni de 3, ni de 4 mediadores. Nos habla de un mediador. Y para que no nos quede duda, dice un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si ponemos atención un poquito al pasaje base, hermanos, en el verso 27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La única manera para conocer al Padre, hermanos, es a través de Cristo. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Y el Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Como está escrito en Juan capítulo 14, verso 6, ¿no? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y cuando dice yo soy el camino es una metáfora, ¿no? No es que Cristo sea literalmente un camino, sino que es el
quien nos lleva al Padre. Y sigue diciendo, y nadie llega al Padre si no es por mí. No por mí, sino por Cristo. Juan capítulo 14, verso 6. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos engañen tan fácilmente, ¿no? El apóstol Juan también, en su primera epístola, Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2 del verso 1 en adelante, también está escrito: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo creo que estos dos pasajes deberíamos resaltarlos en la Biblia, tenerlos de memoria en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estos pasajes, aún en una Biblia de Dios habla hoy, que es la Biblia que usa la Iglesia Católica, está ahí escrito, pero pareciera que no lo quisieran ver. Hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí no dice a María, ni a los santos, ni nada, sino a Jesucristo el justo. Bueno, este era un paréntesis y seguimos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Como bien leíamos anteriormente. Y que es una clara evidencia de la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Regresemos al texto base, hermanos. Y vamos a continuar con el verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Esta es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a su iglesia. Y no solamente a su iglesia, sino a toda la humanidad, a toda aquella persona que esté cansada. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Probablemente existe algún motivo que te aflija, que te cargue, que te entristezca. Incluso, hermanos, el pecado es un peso que nos puede oprimir y que nos puede doblegar. ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Estás angustiado o estás angustiada? ¿Estás agobiado o estás agobiada? ¿Hay algo que aflija tu alma? Ven a mí, dice Cristo. Ven a mí y yo te haré descansar. Es una invitación que Cristo nos hace, hermanos. Cualquiera que sea la dificultad, el problema, la necesidad que tengamos, hermanos, la aflicción, Cristo dice: ven a mí. Y junto con esa invitación nos hace una promesa, ¿no? Dice: y yo te haré descansar. Amén. Amén. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí nuevamente nos dice que si nos acercamos a Cristo, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Una vez más nos ratifica lo que nos dice en el verso 28, ¿no? Todos los que estéis trabajados y cargados,
venid a mí, yo les haré descansar. Y el verso 28 dice, y hallaréis descanso para vuestras Vuestras almas. Amén. Amén. Esta es una invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace, hermanos, pero Él no nos obliga a que vayamos a Él. Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere que por nuestra propia voluntad vayamos, según como nos sintamos, ¿no? Si nos sentimos, no como nos sintamos, sino según la necesidad que tengamos de Dios, ¿no? Según la necesidad de la dependencia que tengamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero si nos creemos autosuficientes, ¿sí? Si creemos que no necesitamos de Dios, pues lógicamente que no nos vamos a acercar a Él, ¿no? Ahora, si sabemos que hay alguien que tiene toda la potestad, todo el poder, el dominio, ¿por qué no ir y acercarnos a Él, hermanos? Si tenemos la solución a un problema, a una dificultad, o alguien nos ofrece ayuda desinteresadamente como lo hace nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no acercarnos a Él, hermanos? ¿Por qué no ir y recibir lo que nos ofrece? Muchas personas no se acercan a Dios solamente por el hecho de que no les gusta que les digan que hagan las cosas de cierta o de tal manera. Y ahí hay orgullo, ahí hay soberbia, ahí hay altivez y no hay humildad. El verso 30 termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La metáfora que usa nuestro Señor Jesucristo del yugo es espectacular, hermanos. ¿Por qué? Porque quien conocemos el yugo literal, lo que es un yugo, es un trozo de madera que lleva unos desgastes para que encaje en el lomo del buey, y luego lo amarran, lo sujetan y unen a los dos bueyes para que ellos estén sometidos y quien los esté dirigiendo los lleve por donde Él quiera. Es una metáfora excelente la que usa nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para darnos a entender a cada uno de nosotros que así como están sujetos esos animales con ese yugo a quien los va dirigiendo, asimismo nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto al Padre. Y asimismo quiere Jesús que nosotros llevemos ese yugo. O sea, no ese tronco de madera, no, sino que es metafórico, que nos sometamos. Es decir, el yugo es símbolo de sumisión, el yugo es símbolo de obediencia, es símbolo de servicio, de sometimiento, hermanos. Ese es el yugo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros llevemos. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos obedientes. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros que nos sujetemos realmente a Dios. La pregunta hasta este punto sería, hermanos, ¿necesitamos de Dios? ¿Nos creemos autosuficientes o nos creemos sabios en nuestra propia opinión, o necesitamos
de Dios? ¿De quién dependemos? ¿De Dios o del mundo? De Dios. Es importante, hermanos, tener en cuenta todas estas cosas que la palabra de Dios nos habla. Y este pasaje en especial, hermanos, nos habla de la misericordia, de la gran misericordia de Dios con toda la humanidad. Y que nos dejó revelada su palabra. No solamente para un grupo en especial, sino para toda la humanidad en general, hermanos. Algo curioso es que la Biblia es uno de los libros más vendidos, pero es uno de los libros menos leídos. Y también uno de los libros mal interpretados, porque cada quien saca sus propias conclusiones, cada quien saca sus propias interpretaciones, a su parecer, a su manera, según como le han enseñado o según como quieran vivir su vida. Y Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que la entendamos por medio del Espíritu Santo de Dios también cuando nos arrepentimos y cuando por la fe en nuestro Señor Jesucristo el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos empieza a dar entendimiento de la palabra de Dios. Además de la gran misericordia de Dios que vemos en este pasaje, hermanos, vemos el gran poder, el poderío, la potestad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que tiene potestad no solamente en el cielo, sino también en la tierra, ¿no? Además de eso, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje como intermediario, como intercesor. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino que nos puede llevar al Padre, hermanos. Y Él murió por cada uno de nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, rogando e intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Con esa convicción y con ese testimonio que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, ¿por qué no descansar en Cristo? ¿Descansas tú en Cristo? ¿Queremos descansar en Cristo, hermanos? Cristo nos ofrece un descanso, no físico, sino un descanso para nuestras almas, hermanos. Vayamos a Él, acerquémonos a Él. Y por último, hermanos, este pasaje nos habla de la importancia de la humildad, de la sencillez de corazón, para que así podamos comprender las verdades espirituales reveladas en el Evangelio, en la palabra de Dios, en un corazón soberbio y orgulloso no obra Dios, hermanos. En un corazón altivo, arrogante, difícilmente podrá comprender las verdades de Dios, porque como bien está escrito, ¿no? Si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, hágase como niño. ¿Por qué? Porque el niño es humilde, es sencillo de corazón, ¿no? En un niño no hay rencor, no hay odio. Y eso es lo que nos enseña
nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, la mejor manera de enseñar, hermanos, es por medio del ejemplo. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo, por eso Él es nuestro mayor referente, hermanos, de cual debiéramos aprender cada día más, la humildad y la sencillez de corazón, o sea, de verdad. No una sencillez y una humildad fingida, sino que realmente seamos sinceros de corazón. Amén. 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 Y Cristo lo dice, aprendan de mí, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente lo dice de labios para afuera, sino que Él habla desde la perspectiva de el ejemplo que Él nos dio, ¿no? Desde la perspectiva de su testimonio de vida, hermanos. Y yo quisiera terminar de concluir con un pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Del verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, escuchémoslo muy bien, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Este es un pasaje, hermanos, que nos deja ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Estamos nosotros dispuestos, hermanos, a despojarnos de ese orgullo, de esa soberbia y de esa altivez y ser humildes? ¿Y ser sencillos de corazón? Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Y no quisiera despedirme sin antes pedirles, por favor, que meditemos en estas palabras. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que leemos su palabra, estamos siendo confrontados. Y realmente, hermanos, la primera persona confrontada es quien prepara el mensaje, en este caso mi persona. En el tiempo que tomamos para preparar el mensaje, para orar, para pedirle al Señor que nos guíe, de qué tema hablar, según la necesidad de su iglesia, hermanos, la primera persona confrontada y la primera persona edificada soy yo, hermanos. Y por eso quise compartir este mensaje con ustedes, hermanos, para que lo tengamos en cuenta, para que lo meditemos, para que lo reflexionemos y para que le pidamos al Señor que nos ayude a comprenderlo en su totalidad y a ponerlo por obra. Oremos, hermanos. Señor Dios del cielo y de la tierra, te alabamos en esta mañana, Señor, y te adoramos y te agradecemos por el privilegio que nos das de poder meditar y reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, la has cuidado y la has protegido para que hoy la podamos tener a nuestro alcance. Gracias por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña desde el ejemplo, que nos enseña a ser mansos, a ser humildes. Ayúdanos
aprender de Él. Ayúdanos a ser cada día más humildes, más sencillos de corazón. Y ayúdanos a valorar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido dándote las gracias de antemano y pidiéndote, Señor, que te lleves la gloria y la honra, porque es tu palabra la que hemos predicado en esta mañana. Amén. Amén. Y amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Una feliz semana.